En diciembre de 2019 comenzaría en Wuhan, China, un brote epidémico de neumonía con causa desconocida. 3 meses después, y más precisamente el 11 de marzo, la enfermedad se encontraba en más de 100 países y sería reconocida como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Los gobiernos de distintos países, en un intento por frenar la expansión del virus, comenzaron a tomar medidas como la restricción de viajes, cuarentenas, aislamientos, cierre de establecimientos, cancelaciones de eventos, entre otras, llevando a un efecto disruptivo en la economía y de incertidumbre social, comprobando a través de estudios que el aislamiento y la cuarentena extrema han causado efectos psicológicos negativos en las personas. Ha pasado más de un año desde el inicio del virus y parece que la incertidumbre cada vez se hace más grande, y probablemente no importa cuando estés escuchando este video, quizá todavía sigas en cuarentena. Pero, ¿qué sabemos de los hábitos de vida saludables, como la nutrición, el descanso, el ejercicio o simplemente el movimiento? Como dijimos anteriormente, la prioridad de los gobiernos ha sido el intento por frenar el avance del virus y los contagios, pero se ha dejado de lado algo de suma importancia: las pautas de salud pública en relación al movimiento. Uno de los problemas más grandes de la sociedad, y no solo con esta enfermedad, está en el estilo de vida que llevamos. Despertamos, desayunamos, vamos a trabajar, almorzamos, merendamos, cumplimos con el gimnasio, y acá me detengo, porque si tu único movimiento es el entrenamiento de 1 hora en el gimnasio, eso no quiere decir que seas realmente activo. Llegamos a casa, miramos Netflix, cenamos, seguimos mirando la tele y dormimos. Despertamos, desayunamos, vamos a trabajar, hasta que llega el domingo y descansamos. ¿En qué momento realmente nos nutrimos, movemos y descansamos? Todo esto nos predispone a un sistema inmunológico débil en el que probablemente cualquier virus o bacteria se convierta en una amenaza para nuestro cuerpo. Por eso el papel de la actividad física es y será clave antes, durante y después de la pandemia. El mensaje es claro: para detener el avance del virus, quédate en casa y evita los contactos sociales, impactando de lleno en la reducción de la actividad física, aumentando de esta forma el sedentarismo. Por otro lado, en un estudio publicado el 12 de marzo de 2021, sumamente reciente, teniendo en cuenta la publicación de este video, encontramos que, como arrojaban estudios previos, un descanso adecuado durante la noche promueve un entorno favorable de citoquinas en relación a la respuesta inmune de las células. De manera simple, un descanso reparador en horas de la noche se traduce en una mejor respuesta inmune inducida por la vacuna. Y en este otro estudio, también publicado recientemente con fecha el 7 de marzo de 2021, se recomienda realizar ejercicios con regularidad para aumentar la respuesta de los anticuerpos inducidos por la vacuna. Entonces, irónicamente o paradójicamente, como ustedes quieran llamarlo, podemos afirmar que las vacunas funcionan mejor posiblemente las personas que menos la necesitan. Si bien podríamos ver las dos buenas noticias de estos papers, también podríamos pensar un poco más allá y preguntarnos: ¿no se sabe ya que teniendo hábitos de vida saludables, no solamente tu sistema inmune va a responder mejor ante la vacuna del COVID, sino también al bienestar y a la salud general de la persona? Al margen de estos dos estudios, deberíamos saber cómo volver a entrenar si es que padecemos de esta enfermedad, pudiendo haber estado 10, 20 o 30 días sin entrenar. Hay que saber que lo primero en perderse es el tono muscular, es decir, esa contracción parcial, pasiva y continua del músculo, para luego continuar con pérdida de masa muscular. A la semana sin entrenar, probablemente ya se comience con esta pérdida de tejido muscular. Todo va a depender de las características del sujeto, como puede ser la experiencia en el entrenamiento. La buena noticia es que lo último que se pierde es la fuerza. Si se deja de entrenar por X causa, la masa muscular se empieza a perder, ya que el cuerpo comienza a priorizar, por cuestiones de evolución y supervivencia, el almacenamiento de grasas y no el músculo que no se está usando, ya que se convierte en algo innecesario, algo que gasta calorías, se contrae generando tensión, entre otras características. Pero como dijimos recién y como nos dicen los estudios, lo último que se pierde aproximadamente al mes de dejar de entrenar es la fuerza. No es que se pierde de un día para el otro, sino que comienza a producirse una merma en la capacidad, la cual se incrementa con el pasar de los días. Entonces, acá es donde hay que tener cuidado. Si una persona vuelve a entrenar después de haber padecido de COVID-19 o cualquier otra razón, y siente que tiene la misma fuerza que cuando dejó de entrenar, cargando los mismos kilos, manejando el mismo volumen y demás, ese entrenamiento podría desencadenarse en una posible lesión. Esa musculatura, esos tendones, no están preparados para volver de la misma forma en la que se dejó de entrenar. Por eso, la clave para estos casos está en la progresión.
Arrancar de a poco, con menor intensidad, menos peso, quizás hacer una serie menos y así, siempre progresivo, para que aproximadamente en un mes y haciendo las cosas bien, ya puedas volver al entrenamiento que tenías antes de enfermarte. Básicamente deberíamos regular el entrenamiento y aproximarnos de a poco a lo que veníamos haciendo. Ahora, una pregunta para finalizar sería, ¿y si promovemos mayor salud y actividad física y no tanto encierro y aislamiento? Con esto no quiero decir que el aislamiento no sea necesario para frenar el virus, pero sí considero que es necesario promover la actividad física. Lamentablemente se está dando en varios países al día de la fecha multas, sanciones o distintas intervenciones por parte de la justicia por simplemente salir a andar en bici o caminar bajo el sol al aire libre. La libertad no se negocia y la salud hay que promoverla desde su raíz. Y si no es un problema de virus fuertes, sino de humanos débiles, gracias.